Drones, esas fascinantes máquinas voladoras en constante auge que nos abren un increíble mundo de posibilidades, impensables hasta hace muy poco tiempo, no solo en el mundo del vídeo y la fotografía, sino también en muchos otros ámbitos, tanto recreativos como profesionales. Pero estas máquinas no son juguetes y necesitamos conocer bien qué podemos y qué no podemos hacer con ellas de acuerdo a la normativa vigente. Una normativa a veces excesivamente restrictiva que suele despertar muchas dudas e inseguridades, pero que afortunadamente está evolucionando para adaptarse a las necesidades reales de los que operamos drones. Muchos me lo estabais pidiendo desde hace tiempo, así que amigos, en el vídeo de hoy vamos a resolver dudas y aclarar cuestiones sobre la nueva normativa europea de drones que ya tenemos prácticamente encima. Para ello cuento con la inestimable ayuda de mi amigo Rafa Ocon, instructor de drones y experto en normativa. Así que si tienes un dron y quieres saber qué puedes y qué no puedes hacer legalmente con él, no te pierdas este vídeo. Rafa, bienvenido y muchísimas gracias, pues dedicar un poquito de tu tiempo a charlar conmigo sobre este asunto y bueno, también con toda la gente y la audiencia que nos ve desde el otro lado. Si te parece, bueno, vamos a resolver dudas, a resolver preguntas que esta nueva normativa está generando a montones. Bueno, tú sabes mucho del tema. Sí, la verdad que es una normativa que cambia todo el concepto, todo lo que conocíamos prácticamente del vuelo de drones. Y por otro lado, no es que lo cambie ya desde el 1 de enero de 2021, sino que hay un transitorio de 2 años, por lo que todavía siembra muchas más dudas, porque muchas de las cosas, incluso de las preguntas que estoy seguro me vas a hacer, no tienen una respuesta concreta, sino que van a tener un plazo y van a ir cambiando. Pero bueno, vamos a tratar de aclarar todos esos puntos que, como digo, son bastante enrevesados. Bueno, si te parece, vamos a centrarnos sobre todo en la categoría abierta, que creo que es la que más interesa a la mayoría de la audiencia. Dejamos un poco de lado el tema de la categoría específica, que son vuelos de alto riesgo y bueno, historias más concretas y a un nivel mucho más profesional. Y me gustaría empezar haciendo una especie de repaso, empezando por drones de menos de 250 gramos, como este Mini 2 que tengo aquí, luego drones de menos de 900, cualquier Mavic Air, el 1, el 2 y demás, y ya drones de 900 a 4 kilos, Mavic 2, Phantom y todo este tema. Voy a preguntarle a Rafa y vamos a hablar de muchas dudas que vosotros me habéis volcado directamente a mí, en los comentarios de YouTube, por Instagram y por varias vías. Y así tratar de daros una respuesta genérica sobre esas dudas y que ayude a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, sobre los drones de menos de 250 gramos, que es la categoría C0, si no me equivoco, tenemos un montón de dudas sobre este dron, porque es un dron muy común. Dudas como las que os dejo por aquí arriba de José Azagra, Erika, Juan Antonio, Pascual Muñoz. Muchas gracias a todos. Hay muchas más, no puedo mencionarlos a todos. Y vamos a empezar con ello. Para volar el Mini 2, Rafa, por peso, en principio no se requeriría ningún tipo de licencia. Esto genera mucha duda a la mayoría de gente. Pero me hicieron una pregunta el otro día que me pareció muy interesante. Por capacidad de grabación de vídeo, este dron lleva una cámara, ¿no hace falta esa licencia? No, realmente hay una confusión en ese tema de el peso inferior a 250 gramos y el que tenga cámara pueda captar datos, bien audio, bien vídeo. Y la respuesta es sencilla, se tiene que registrar cualquier piloto que posea ese dron, el Mavic Mini, el Mini 2, que grabe imágenes que sea inferior a 250 gramos y que no se considere juguete, se tiene que registrar como piloto operador de drones, ¿vale? Eso es obligatorio, sí o sí. Luego, el dron en sí no hay que registrarlo, que es otra de las preguntas muy común. Me tengo que registrar como piloto, pero el dron no es necesario, no es obligatorio registrarlo. Y en cuanto a la formación, es independiente de que tenga cámara, de que capte datos o no, no tienes que hacer ningún tipo de formación obligatoria con el Mini 2 ni con el Mavic Mini. Es decir, tienes que familiarizarte con el manual de fabricante del usuario, o sea, el manual de fabricante en sí, y eso es todo. Otra cosa es que sea recomendable que puedas hacer el A1, A3, pero no es obligatorio. Así que hay que distinguir entre el registro de operador, que sí es obligatorio, y ahí es a lo que viene el tema de que capta imagen y capta audio,
y la formación que, como digo, no es obligatoria independientemente de que capte imágenes y audio. Y por otro lado, referente también a esto, tener en cuenta que si captamos imágenes de personas en su espacio privado, eso está prohibido, es decir, eso hay que conocerlo, no nos vamos a tener que formar, ni a esa nos obliga, pero hay que saber que la propiedad de privacidad o el derecho a la privacidad de las personas sigue estando ahí con cualquier dron. Con lo cual, que quede claro que este dron no necesita sacarse ningún tipo de licencia, ni el permiso A1, A3, ni nada. Lo único que necesitamos es registrarnos en la página web de AESA como operadores de dron. Y ya podemos volar nuestro Mini 2, nuestro Mini 1 legalmente, diríamos. Otra pregunta que me han hecho respecto a este dron es si podemos utilizarlo de forma profesional, es decir, bueno, pues generar dinero, monetizar el contenido que obtengamos con un Mini o un dron inferior a 250 gramos. Porque antiguamente, si recordáis, bueno, teníamos el uso recreativo, el uso profesional. Creo que todo esto ahora ya con la nueva ley desaparece, ¿verdad, Rafa? Exacto, ahora con la nueva ley ya no se distingue entre recreativo y profesional, se distingue más entre la proporcionalidad del riesgo de la operación. Por lo tanto, con este dron o con cualquier otro podemos generar ingresos, podemos ganar dinero, podemos monetizar, por decir, esos vídeos, bien sea directa o indirectamente, y por otro lado, pues hay que tener en cuenta que los podemos monetizar, pero que tenemos que cumplir el resto de requisitos que nos establezca la categoría abierta o la categoría en la que vayamos a volar. Muy bien. ¿Qué límite tenemos con uno de estos drones para sobrevolar personas, volar en entorno urbano? Esto es una pregunta también muy común sobre coches, sobre edificios y todo este tipo de cosas. Porque bueno, hasta ahora pensábamos que con este dron ya todo valía y no era así, pero ahora la cosa vuelve a cambiar. Entonces, un poco por clarificar, ¿qué podemos hacer legalmente con un dron de menos de 250 gramos en este sentido? En volar sobre personas, en vuelo urbano y demás. Pues con un dron ahora de menos de 250 gramos, bueno, hay que distinguir varias cosas. Que tenga el marcado de clase C0, que sea previo a la normativa, como sería el Mavic Mini o el Mini 2, o que sea de construcción privada, tipo FPV, que lo hayamos construido nosotros. Con cualquiera de estos drones vamos a poder volar en entorno urbano, pero como digo, siempre vamos a tener que partir de qué podemos hacer en categoría abierta. Vamos, tenemos que volar siempre en línea visual, entonces, vale, podríamos volar en entorno urbano, pero siempre con el dron a la vista, que lo tengamos como muchísimo, 500 metros, pero si el dron es pequeño y no lo vemos a determinada distancia, 200 metros, pues ese sería el límite, por decirlo así. Entonces, ahí se presentan una serie de esas de contradicciones, que si lo vamos a volar en entorno urbano y lo empezamos a pasar por encima de tejados, vale, sería legal, pero si lo perdemos de vista ya no es legal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a personas, podemos sobrevolar personas, pero con las medidas de precaución necesarias, es decir, sin asumir riesgos, manteniendo una altura prudente, ni muy cerca ni muy alto, para que en el peor de los casos de que el dron cayese, la fuerza de impacto fuese la menor, y por otro lado, sobrevolar las personas no participantes o ajenas a la operación el menor tiempo posible. Y por supuesto, no volar ni en categoría abierta, ni con menos de 250 gramos, ni en ninguna circunstancia, concentraciones de personas que AESA lo define pues como las personas que no se puedan dispersar, es decir, un partido de fútbol, un concierto, unas fiestas patronales, ese tipo de aglomeraciones de personas que ahora mismo, pues la verdad que son muy raras o serían muy raras de ver, pero que todos conocemos o sabemos lo que es, y en esas situaciones no se puede volar con este tipo de drones. Muy bien. Última pregunta sobre este tipo de drones. Por cierto, has hablado de lo del etiquetado CE. Sabemos que de momento todos estos drones no lo traen. Entonces, si no he entendido yo mal, tenemos hasta 2023 para volar estos drones normalmente, según toda esta legislación. Y a partir de ese momento ya solo vamos a poderlos volar bueno, pues alejados de núcleos urbanos, y sería A3, ¿no? Sería el... Hasta el 1 de enero de 2023, ese transitorio en el que, si quieres, ahora hablamos un poquito más de la siguiente categoría, el siguiente nivel, porque le afecta más. En el caso de los drones por debajo de 250 gramos, hasta el 1 de enero del 2023 se mantienen en las mismas condiciones de vuelo que si tuviesen ya el marcado de clase C0, y a posterior tenemos mucha más flexibilidad, es decir, los drones por debajo de 250 gramos, como el Mini 2, son los que menos van a cambiar durante el transitorio y a posterior, incluso cuando no tienen el marcado de clase. El resto de categorías, como dices, pues nos van a limitar a partir de 2023 a volarlos en escenarios fuera de entorno urbano.
Y por último, el tema de los seguros. El tema de los seguros que también está creando muchísimas dudas. En principio, bueno, pues lo que yo tengo entendido es que estos drones de menos de 250 gramos no van a necesitar obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil. Y a partir de ahí ya sí. ¿Es esto así o cómo ha quedado? Porque claro, estaba todo un poco en el aire. Sí, exacto, estaba todo en el aire y todo depende, como te digo, esto depende del transitorio y del Real Decreto UAS hasta que, es decir, EASA, la agencia europea, deja una serie de reglas en manos de los Estados miembros, en este caso de AESA, y para eso tienen que sacar el Real Decreto para puntualizar esos flecos, esos matices y que todo quede bien claro. El tema de los seguros era una de las cosas que EASA deja en manos de AESA y AESA en principio en el borrador del Real Decreto UAS sí que decía que iba a ser obligatorio para todos los drones recreativos o profesionales. Ahora las últimas noticias, y son frescas, o sea, son de hace unos días, es que ya parece que se confirma que drones por debajo de 250 gramos, como bien decías, no van a hacer falta seguro y a partir de 250 gramos, independientemente de que sea recreativo o profesional, sí van a necesitar un seguro de responsabilidad civil a terceros. Con lo cual, cualquier dron de más de 250 gramos, un Mavic Air 1, un Mavic Air 2, un Mavic 2, por supuesto un Phantom y demás, parece ser que seguro de responsabilidad civil obligatorio. ¿Por cuánto sale? Que me lo preguntan mucho, un seguro de este tipo, más o menos, así a grosso modo. Pues la verdad que es difícil de decir porque depende mucho de las compañías. Un seguro a nivel profesional, pues los seguros suelen salir por unos 200 euros más o menos, para que os hagáis una idea, un poquito menos, un poquito más. A nivel profesional, a nivel recreativo hasta ahora era muy parecido, o sea, los seguros prácticamente no había diferencia entre recreativo y profesional. Algunas compañías sí que tenían un tipo de seguro con franquicia para drones recreativos pequeños que era mucho más económico. Y yo creo que en este nuevo terreno, en estas nuevas reglas que nos vienen, creo que las compañías de seguros van a tener que cambiar un poco su política y realmente adaptarse a eso, recreativo, aunque lo cierto es que el importe o la cuantía que tienen que asegurar, tanto recreativo como profesional, es igual, son creo que 270.000 euros lo que tienen que asegurar, por lo que puede que sean un poquito más económicos que a niveles profesionales, por lo menos para los drones pequeños, para los Mavic Air, como dices, para los Mavic 2, pero va a ser muy similar si vuelas un dron grande o de pesos o envergadura superior, tanto sea recreativo como profesional. Es decir, el tema de los seguros y los precios lo veremos en base a lo que decían las compañías. Bueno, yo creo que esto aquí se abre un mundo nuevo para las compañías de seguro, ¿no? Tienen que ponerse un poco las pilas y hacerse competitivos también en este aspecto. Yo creo que sí, que va a surgir bastante más competencia y bueno, va a ser bueno para los... Bueno, por un lado nos obligan, que a muchos no les va a hacer mucha gracia que tengamos que sacar un seguro a nivel recreativo, sobre todo si tenemos muchos drones, pero creo que las compañías también se van a poner las pilas. Bueno, a ver si incluso se animan y sacan algún tipo de seguro que más nominal al piloto y que englobe todos los drones que tengas o alguna cosa así, bueno, no sé. Sí, eso sería lo suyo. Otra opción que se barajaba, que yo he escuchado, era el seguro por horas. Es decir, si yo voy a volar tal día, tal semana o tantas horas, hacer un seguro por esas horas y no tener siempre un seguro para, imagínate que tienes 5 drones, para 5 drones todo el año, cuando uno de esos drones probablemente lo tienes parado y lo vuelas una vez al año, o ese tipo. Bueno, yo creo que todo se irá adaptando en base a las necesidades de los usuarios y entre todos deberíamos hacer presión para que así sea. Bueno, veremos en qué queda todo esto, pero bueno, que sepáis que a partir de 250 gramos, seguro obligatorio. Vamos a pasar a la siguiente categoría, a los drones de menos de 900 gramos, clase C1, que bueno, englobaría pues el Mavic Air 1, el Mavic Air 2 y cualquier dron que estuviese por debajo de ese peso. Sobre estos drones me hizo una pregunta José Ángel, creo que era, os la dejo por aquí arriba, que me decía, con un dron de este tipo y con el examen aprobado, el título A1, A3 ya en el bolsillo y demás, ¿se puede sobrevolar entorno urbano? Nos ponía ejemplos prácticos. Podríamos, por ejemplo, sobrevolar una fábrica abandonada que está enclavada entre edificios habitados, o desde un solar abandonado, por ejemplo, en medio de la ciudad, pues elevarnos ahí y grabar el skyline de la ciudad o cosas similares. ¿Qué podemos hacer en entorno urbano, sobre personas, todas estas cosas con este tipo de drones, con los clase C1? Rafa.
Estamos hablando ya de clase C1, ¿no? No de un Mavic Air 2 que no tendría clase C1 todavía. Es que hay una gran diferencia ahí y una gran confusión. Bueno, yo voy a aclarar en base a lo que tenemos ahora mismo en las manos. La mayoría de los pilotos de lo que estás hablando tienen un Mavic Air 2. El Mavic Air 2 no tiene el marcado de clase C1, ni porque, primero, no tiene el marcado de clase, segundo, no tiene la Electronic ID, no tiene el sistema de geoconsciencia que nos exige y... Pero hasta 2023 sí que podríamos volarlo en esas condiciones, como si fuese un C1 o no. No, esa es la diferencia. Vale. Al no ser un C1, porque no tiene todas estas características, se considera un dron previo a la norma, igual que el Mavic 2, igual que los Phantom, igual que prácticamente todos los drones. Entonces, los drones previos a la norma, en este transitorio, ya esa barrera o ese límite de los 900 gramos es diferente. Ya no son 900 gramos, sino que descendemos a 500 gramos. Es decir, todos los drones previos a la norma superiores a 500 gramos se tienen que adaptar más a la categoría y subcategoría o escenarios del A2. Es decir, no nos valdría solo con tener la formación A1, A3, sino que vamos a tener que también formarnos en la formación A2 o bien en un momento dado en la de nivel de categoría específica, pero bueno, por simplificar dentro de categoría abierta A1, A3, luego la formación A2 y con esas formaciones vamos a poder volar estos drones como el Mavic Air 2, por poner un ejemplo, fuera de entorno urbano, en su categoría 3 por supuesto, y en entorno urbano, pero cumpliendo una serie de limitaciones un poquito más estrictas que las que tendrían los drones de marcado clase C1. Es decir, vamos a poder volar cerca de personas, pero como máximo nos vamos a poder acercar 50 metros. Mientras que si tuviese el marcado de clase C1 podríamos acercarnos hasta 30 metros, incluso hasta 5 metros con el modo Low Speed. Así que en estos drones, máximo 50 metros de personas, podemos volar en entorno urbano y con las mismas limitaciones que hablaba antes de la categoría abierta. Siempre en visual, nunca perderlo, no sobrepasar la altura, etcétera. Con lo cual, aún así, estos supuestos ejemplos que nos ha puesto José Ángel sí que podríamos hacerlo. En un solar en medio de la ciudad que está a 50 metros de los edificios, ¿podríamos hacer este tipo de vuelo? Bueno, ahí, como te digo, hay muchos flecos que atar y muchas cosas que se quedan en el aire. Es que todo aquí, con esta nueva normativa y sobre todo con el transitorio, todo es blanco y negro. Hay muchas puntillas. Entonces, en este caso, en estos ejemplos que nos plantea, cerca, como dice, sobrevolar en una fábrica abandonada enclavada entre edificios habitados, ¿vale? Como muchísimo nos podríamos acercar 150 metros a esos edificios habitados, a esas fábricas, a esos polígonos, centros comerciales, etcétera. Entonces, el hecho de que sea una fábrica abandonada, ahí yo realmente ya me pierdo si AESA considera eso como habitable, no habitable. En cualquier caso, sea abandonada o no, podría pasar una persona, un grupo de personas caminando y tendríamos que mantener esos 50 metros. Entonces, va a depender un poco de la densidad y de muchos factores que yo creo que se nos escapan. Entonces, si te he entendido bien, con un Mavic Air 1 que sí que pesa menos de 500, sí que podríamos volarlo ahí, con mayor libertad. Con un Mavic Air 1 entraría en los drones de menos de 500 gramos y entonces sí que podríamos tener eso, más flexibilidad en este transitorio para volarlo, como decimos, cerca de entorno urbano. Bueno, como veis, esto es muy denso y es bastante lioso, pero bueno, esperamos que con todas estas cosas os vayamos aclarando algunas cosillas con la ayuda de Rafa. Vale, ya hemos dicho que estos drones sí que van a necesitar seguro. Y vamos a ver, vale, y teniendo esa titulación A2, sí que ya podríamos hacer ese tipo de vuelos, como has comentado. Si tenemos la... Sí, esa sería equivalente a la licencia de piloto de drones que nos hemos sacado muchos anteriormente, y podríamos convalidarlo y tener ya ese A2, ¿no? Más o menos la licencia anterior del 1036-2017, que tenemos muchos, viene siendo una suma del A1, A3, del A2 y de parte de la categoría específica, ¿vale? Pero bueno, sí, para que me entiendas, el A1, A3, A2 podría ser más o menos la licencia de piloto de drones que todos conocíamos, que nos va a dar más permisibilidad para volar, sobre todo cerca de personas, porque en entornos pues alejados de ciudades va a ser más fácil pues en diferentes circunstancias. Bueno, y pasamos ya a la categoría C2, que serían drones pues a partir de 900 gramos hasta los 4 kilos. Cualquier Mavic 2, un Phantom, un Autelivo 2, o bueno, todos estos drones que ya son un poquito más grandes y pesados. Estos drones, evidentemente, los que tenemos a día de hoy tampoco tienen etiquetado, con lo cual estarían relegados pues igual, ¿no? A volar lejos de...
Exacto, lo mismo que he hablado para el Mavic Air 2, entrarían estos drones por debajo de 2 kilos, ¿vale? Entonces, si tenemos el Mavic 2, podemos hacer exactamente lo mismo que he comentado para el Mavic Air 2 en la transitoria. Luego ya cuando se pase la transitoria, 1 de enero del 2023, solo podremos volar en su categoría 3, es decir, en campo abierto, para que entendáis. Vamos a ver si DJI, cuando saquen un supuesto Mavic 3, un Mavic Air 3 el año que viene o cuando sea, ya vienen con etiquetado, porque esta gente es capaz de seguir sacando los drones. Sí, yo la verdad que tenía muchas dudas conociendo a DJI de que estos les da exactamente igual todo y que saquen los drones dentro de 6 meses y sigan sin etiquetado, pero por otro lado, en enero DJI mandó un comunicado de que en Europa ya hacían falta drones, entonces me dio pie a pensar de que, bueno, se están preocupando, algún departamento de Europa, por lo menos toda la sede de Holanda se está preocupando de que eso se cumpla, porque ya no solo España, sino toda Europa. Muy bien, pues si te parece ahora vamos a hablar de algunos conceptos más de toda esta normativa. Ya hemos repasado, bueno, pues los tipos de drones que más nos interesan por aquí a nivel recreativo o semiprofesional, categoría C0, C1 y C2. Vale, me gustaría preguntarte, Rafa, sobre el tema de la identificación. Hasta ahora la famosa plaquita ignífuga que teníamos que pegar en los drones con bueno, pues nuestro número de teléfono, el número de serie, el nombre y tal. Eso también va a cambiar con la nueva normativa. ¿Cómo queda la cosa en ese aspecto? Ya no hará falta que pongamos esas plaquitas, tenemos que poner otra cosa, ¿cómo queda? Pues hasta ahora mismo, a día de hoy, sigue siendo obligatoria, que es otra de las preguntas que mucha gente se plantea. Hasta que entre el nuevo Real Decreto UAS, seguimos arrastrando muchas de las cosas que ya conocíamos. Cuando entre el nuevo Real Decreto UAS, dejará de ser obligatoria, pero sí tendremos que poner en su lugar una pegatina en la que conste nuestro número de operador, que como digo, nos hemos tenido que registrar previamente como operadores de drones, y lo único que nos obliga es eso, que conste el número de operador y probablemente tenga también un QR que dé acceso a nuestros datos. En cualquier caso, pues con esa pegatina no nos exigen que sea ni troquelada, ni ignífuga, ni ponen esa serie de condiciones tan estrictas. ¿Y ya no hará falta ponerla también en el mando o sí? Únicamente en el dron. En el mando en principio no. Palabras de AESA, ya se simplificaba todo eso. Al final lo que se trata con esta normativa es también de simplificar todas esas cosas que nos exigían y bueno, simplemente con un número de identificador en el dron será reconocible y ya empezarán a entrar los drones con Electronic ID y aparte de la pegatina estará, por decir así, integrado en el firmware del propio dron nuestro número de operador. Bueno, el número al que se refiere Rafa es el número que vamos a obtener cuando nos registremos como operadores de drones en la web de ASA, que es un número largo de números y letras. Ese es el que tenemos con una pegatina que poner en el dron, imagino que por la parte de fuera, que esté visible. Sí, que esté visible, pero también por otro lado AESA nos recalca que ese número no se comparta ni se deje, entonces es un poco también incongruencias de estas que si tienes un número visible cualquiera lo podría copiar y podría meterlo en el Electronic ID de su dron, etcétera. Pero bueno, quizás por eso los códigos QR sean la solución a ese tipo de problemas. Con esta nueva normativa también tiene pinta, o es la sensación que me da a mí, de que bueno, todo está cobrando un poco más de sentido común con el uso de drones, que hasta ahora era excesivamente restrictivo. ¿Qué pinta tiene el tema de volar en CTR o cerca de CTR sin pasar una altura de 50 o 60 metros, que tendría su lógica? A ver, no en un mismo aeropuerto, pero reducir un poco esa zona de seguridad y poder volar a baja altitud, que bueno, el techo de una aeronave comercial y demás es mucho más alta y no tendría por qué interferir de ninguna de las maneras. ¿Qué perspectivas hay de que eso mejore, de que nos dejen más libertad para volar en ese tipo de situaciones? ¿Sabes algo de este tema? A ver, como bien dices, esta normativa europea, y es algo que veníamos esperando hace muchos años, empieza a regular con sentido común, con lógica, todo el escenario de los drones. Hay que tener en cuenta que cuando los drones surgieron, todo se regula en base al miedo, a las prohibiciones, a las restricciones, porque es una tecnología totalmente nueva. Conforme va evolucionando, los pilotos tienen más experiencia, las propias agencias de seguridad aérea van teniendo más experiencia en base a los pilotos, pues se regula esto de una forma más permisiva. Eso lo hace EASA desde Europa y las competencias que deja en manos de AESA, pues AESA dice lo que me deja en mis manos también tengo que regularlo de una forma más flexible, de una forma más lógica, como se están cambiando toda esta normativa europea. Entonces, en lo que está en sus manos, como digo, el tema de los seguros, el tema de los espacios en los que se puede o no volar, pues AESA también ha comunicado que lo quiere hacer más lógico y más flexible. Eso no quiere decir que se vaya a poder volar en todos los sitios, ni mucho menos, va a seguir habiendo muchas restricciones, pero es cierto que se están revisando los
mapas de vuelo y que a raíz de lo que preguntabas, los CTRs, en el borrador del Real Decreto ya está planteado que se pueda volar drones hasta 60 metros de altura sin necesidad de permiso, de autorización, de carnet de radiofonista, etcétera, que sería ya una apertura del espacio aéreo muy positiva para todos los pilotos de drones. Y al mismo tiempo, otra de las cosas que se plantea es reducir, como dices, la distancia a los aeropuertos, a los aeródromos, pues de 8 a 5 kilómetros, reducirlo según el nivel o la categoría de ese aeródromo, aeropuerto o zona de vuelo. Así que creo que todo se va a flexibilizar, va a seguir habiendo limitaciones, pero creo que es un contexto muy positivo el que se nos presenta, y como yo hace poco hice una masterclass del futuro en el contexto de la normativa europea, creo que se abren muchas oportunidades en todos los sentidos, tanto recreativo como profesional en el mundo de los drones, que es hacia donde va dirigida esta normativa europea, lógicamente a crear un entorno industrial en el que los drones empiecen a formar parte de ese tejido de una forma natural. Tiene todo el sentido. Además, es que ya con que nos abriesen con un techo de 50-60 metros, normalmente no te hace falta subir más para hacer tomas aéreas Exacto. espectaculares. Con lo cual, bueno, vamos a ver si esto evoluciona hacia esa dirección y conseguimos que esto de volar drones, bueno, pues deje de ser casi como una actividad delictiva, ¿no? Muy bien, Rafa, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más de tu cosecha o, bueno, yo creo que ya hemos... esto simplemente hemos resuelto muchas pequeñas dudas, pero al final la normativa europea es mucho más extensa, lo que se puede, no se puede hacer, los cambios que va a haber, y por eso que yo también he hecho muchos vídeos sobre esta normativa, porque la verdad que yo creo que todos los pilotos de drones, todo quien tenga un dron, pues se va a tener que formar directa e indirectamente, es decir, igual no tiene que hacer la formación porque tiene un dron de menos de 250 gramos, pero va a necesitar conocer lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y un poco el contexto en general de la normativa. Por eso que hay mucha más información, y invito a todos los pilotos de drones que se informen, por lo menos. Bueno, muchos seguro que ya conocíais a Rafa de su canal de YouTube. Los que no, bueno, os insto a hacerle una visita porque tiene vídeos muy interesantes sobre drones en general, pero sobre normativa en particular, ¿vale? Él tiene muchos vídeos más densos que este, mucho más detallados. Esto era un tentempié para resolveros dudas así en plan charla, pero os invito a que paséis por su canal. Os dejaré abajo en la descripción de este vídeo algunos de esos vídeos de Rafa sobre normativa, en los que podéis ampliar bueno, pues toda esta información que os hemos dado a niveles mucho mayores para bueno, pues que os quede muy claro todo lo que nos va a traer esta nueva normativa europea de drones. Además, Rafa también en su web droneguru.es tiene cursos online sobre drones. Bueno, pues si queréis llevar el vuelo de vuestro dron a un nivel superior en filmación aérea, pilotaje y demás, también os invito a darle un ojo. Os dejo algún curso también enlazado abajo en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo, y bueno, los que queráis entrar de lleno en este mundo de los drones, que como veis, con esta nueva normativa se nos va a abrir el abanico de posibilidades, ya no solo recreativas, sino lo que es más interesante todavía, profesionales. Bueno, ahí tenéis un montón de cursos muy avanzados para que consigáis grandes cosas con estos increíbles aparatos. Rafa, muchas gracias por estar aquí y por compartir este ratito conmigo y con la audiencia resolviendo todas estas dudas. Pues muchas gracias, Félix, a ti por invitarme, y la verdad es que sí, tal cual decías, si cualquier piloto se quiere formar, hace poquito hemos sacado el curso de cómo ganar dinero, que precisamente está enfocado un poco a eso. Ahora con un Mavic Mini tú puedes grabar imágenes y ya las puedes monetizar con venta en los stocks, venta a clientes, venta a field commissions, y de todos esos conceptos y en base a mi experiencia es un poco de lo que desarrollo en ese curso, que creo que es muy interesante para las personas que tienen imágenes o que dicen, o bien recreativo o bien profesional, quiero sacar un dinerillo para pagarme mi dron o para dedicarme profesionalmente a este sector, y ahora es mucho más fácil y más viable que lo que venía siendo con la normativa anterior. Sí, porque es que es realmente increíble que hoy en día con este pequeño Mini 2 o un Mavic Mini ni siquiera nos hace falta irnos al dineral que vale uno de estos o un Phantom. Podemos obtener grandes resultados, grandes fotografías, grandes vídeos que se pueden usar en algunos casos de manera profesional. Con lo cual, bueno, el mundo que abren estos aparatos es muy amplio, y os insto a que lo aprovechéis. Bien, amigos, pues espero sinceramente que este vídeo os haya servido para aclarar todas esas dudas que bueno, pues nos rodean
últimamente con la entrada en vigor de esta nueva normativa europea de drones, que os sirva para saber qué podemos y qué no podemos hacer legalmente con nuestro dron. Recordad que os dejo abajo en la descripción de este vídeo enlaces a los cursos de Rafa, muy interesantes, así como a alguno de sus vídeos sobre normativa europea, algo más densos, más completos, que podéis consultar si estáis interesados. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme desde el otro lado. Recordad que os agradeceré muchísimo que os suscribáis al canal y os espero, sin falta, en el próximo vídeo.